¿Cómo están todas y todos? Nos encontramos en este primer capítulo del podcast Consentido Joven, en este especial al que hemos denominado En línea y en las urnas, que está justamente enfocado en poder conocer más a nuestros precandidatos. Y bueno, hoy contamos con la presencia y el apoyo de Desiree y Carlos. Un gusto, Nardi. Hola Desiree. Comentarles también que contamos con la presencia de nuestra queridísima invitada, Amparo Beivia. Un gusto, Amparo, realmente un honor tenerte acá. Comentarles también que Amparo es una economista boliviana, fue ministra de Vivienda y Servicios Básicos, presidente de la Aduana Nacional de Bolivia, actualmente es precandidata a las elecciones nacionales. ¿Cómo estás, Amparo? Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Desiree. Hola, Nardi. Un gusto estar aquí con ustedes y un gusto saludar a tu audiencia. Muchas gracias. Querida Amparo, vamos a iniciar con una ronda de preguntas. Quiero iniciar preguntándote, ¿usted conoce las necesidades de los jóvenes y adolescentes en Bolivia? Los adolescentes, la verdad que no tanto, porque te confieso con toda franqueza, no votan. Entonces, sí es necesario hacer propuestas de políticas públicas para ellos también, ¿no? Y creo que muchas de mis propuestas en materia de educación y de salud están dirigidos a los niños, desde que son niños, adolescentes, jóvenes. A los jóvenes, lo que yo considero que más les preocupa el día de hoy, y con justa razón, son dos temas. El primero es el empleo. El tema de empleo es importantísimo, está muy difícil la situación de empleo, y no solo en Bolivia, en todas partes del mundo es muy difícil, y creo que hay que asegurarles a los jóvenes oportunidades laborales estables, con ingresos estables, no aleatorios, no empleos precarios, sino con ingresos estables, y esos son los ingresos que se producen en el sector privado. Esa es una de las razones por las cuales yo pretendo favorecer a la creación de más empresas privadas que contraten gente joven, y también tengo propuestas para el sector informal, porque yo considero que los informales son empresarios. Si quieren podemos hablar un poco más sobre eso, y quiero que se vayan formalizando poco a poco, no perseguirlos con palos, sino más bien darles incentivos con zanahoria para que ellos voluntariamente se vayan formalizando y también sean empleadores de gente joven. El segundo tema que a los jóvenes les interesa muchísimo, y eso me da mucho placer, es el medio ambiente. El medio ambiente es algo que yo he visto mucha gente joven que hacen de voluntarios, que realmente están muy preocupados, que es una actitud muy generosa de su parte, porque es un tema que compete a toda la sociedad, ¿no? La gente de mi generación no es tan sensible a los temas medioambientales como es la gente de la generación de ustedes, y eso tenemos que ayudarlos, apoyarlos a hacer el bien común. En materia de medio ambiente considero que hay dos problemas gravísimos y uno grave. Los dos gravísimos son la deforestación y el envenenamiento de las aguas, sobre todo en la Amazonía, pero también en el altiplano, con mercurio por la actividad minera, ilegal en muchos casos. Y el grave es el tema del agua, ¿no? Tanto en la cantidad como en la contaminación de las aguas. Si quieren, podemos hablar un poquito más a fondo al respecto. Bueno, continuando con las preguntas, ¿cuál es su postura sobre incluir educación sexual basada en los derechos en todas las unidades educativas? Incluir el tema de la educación sexual en el currículo educativo sí me parece que es importantísimo, y es lo que se hace en todas partes del mundo. No tenemos que reinventar la pólvora. No es solamente en Bolivia que nos hemos salido con una idea loca. En muchas partes del mundo eso es una cosa natural, es normal. Obviamente que tiene que haber educación sexual, tiene que haber información, pero no solamente información, sino si te refieres a derechos, digamos, pongamos un ejemplo específico. Una adolescente de 14 años que ha sufrido un intento de violación o de toques inapropiados por parte de un profesor o de un compañero de cursos superiores o de su mismo curso, etcétera, etcétera. Esa persona tiene que tener el apoyo psicológico y el lugar a donde recurrir para poder denunciar, ¿no ven? Entonces eso es parte de, supongo lo que dices, la información te la tienen que dar como parte del currículum, pero una vez que te sucede tienes que tener estos otros instrumentos de apoyo, ¿no ven? Claro. Bien, querida Amparo, también estabas mencionando justamente lo de políticas. ¿Qué políticas implementarías para proteger a los niños y adolescentes
de la violencia sexual y garantizarles, ¿no? Un futuro tal vez libre de maternidades impuestas, no sé. Todo lo que acabamos de discutir, o sea, incluir los temas de educación sexual en la currícula. Además que hay que ser muy cuidadosos a partir de qué edad y qué temas, ¿no? Porque cuando son más niños les puedes ir introduciendo algunas cosas, pero no todas, ¿no? Y a medida que va madurando la persona, creciendo la persona, ya les puedes inculcar otros temas. Pero también hay que darles lo que te dije hace un momento, hay que darles el apoyo psicológico, hay que darles la confianza de poder recurrir a una persona, ¿no? Que los va a oír, que va a investigar la situación, ¿no? Y que, dependiendo de la gravedad del caso, va a tomar las acciones necesarias para el castigo al culpable, ¿no? O sea, puede llegar, si el caso fuera de un profesor, por ejemplo, que es muchísimo más grave, puede llegar a la destitución del profesor, pero luego de una investigación. Claro. ¿Cómo usted garantizaría el presupuesto suficiente para estos programas, o sea, para programas de salud sexual y reproductiva dirigidas a nosotros, los jóvenes? Mira, vamos a hablar del presupuesto un poquito más en grande para llegar a esa pregunta, ¿ok? Porque uno no puede preocuparse solamente por esto, porque yo estoy aquí. Y después, cuando vaya a hablar con agricultores, me van a hacer la misma pregunta sobre la agricultura. Y después, no puedes hacer así, ¿no? Sí. O sea, eso sería el típico charlatán, populista, demagogo, que no quiero ser. A ver, el presupuesto es una de las grandes crisis económicas que tenemos en este momento. El déficit del fisco es aproximadamente 10% del Producto Interno Bruto. Y un déficit del 10% del Producto Interno Bruto es insostenible en el mediano o largo plazo. ¿Cómo se financia? Con deuda, ¿no? Entonces, hay que reducir el déficit. Y yo propongo 3 medidas para reducir el déficit prácticamente a 0.2% concretamente. Esas 3 medidas son: eliminar el subsidio a la gasolina y el diésel. 2, reducir la planilla del sector estatal en 15%. Y 3, cerrar todas las empresas públicas deficitarias. Porque les comento, Carlos, que tú pagas las pérdidas de la empresa pública. ¿Sabías eso? No me he enterado. Ahora te estoy informando. Tú estás pagando el déficit y todos ustedes están pagando y yo también estoy pagando. Cada vez que tú vas a hacer una compra y pagas IVA, ese IVA son ingresos del Estado que van a financiar el déficit de las empresas públicas, entre otras cosas. ¿Ok? Yo digo, ¿por qué le está pidiendo a los ciudadanos que estén financiando empresas públicas que pierden dinero? No puede ser. Hay que cerrarlas o transferirlas a los trabajadores, ¿no ve? Con eso prácticamente eliminas. Lo que no voy a cortar, y ya llego a tu pregunta, es el gasto social. Porque mi campaña se basa en la premisa de libre mercado con solidaridad social. Entonces yo voy a mantener el bono Juancito Pinto, el Juana Zurduy de Padilla, voy a mantener la renta dignidad. Quiero ampliar el Juancito Pinto a nivel preescolar, porque actualmente es solamente escolar y secundaria, pero a nivel preescolar hay muchísimos estudios en todas partes del mundo que indican que la calidad del aprendizaje mejora mucho cuando empieza antes del prekinder, ¿no? Y además, de paso, libera a las mujeres, a las madres, para poder trabajar, ¿no? Entonces, doble ganancia, ¿no ve? Tampoco voy a reducir en la planilla del sector estatal nada que tenga que ver con los sectores de apoyo social, o sea, salud, educación, y ahí llego a tu pregunta, estos temas, tampoco, eso no puede reducirse. Y no es necesario. Si quieres que te hable específicamente de este tema, yo no tengo ningún estudio, ninguna cosa, pero con el conocimiento que tengo y sentido común te digo que esto no es una cosa cara. Esto que ustedes están planteando para la educación sexual y reproductiva y los apoyos psicológicos y las oficinas de denuncia y las investigaciones, es algo que gasta relativamente poco dinero. O sea, comparado con lo que pierden las empresas públicas bolivianas, no debe ser pues ni el 1%. O sea que aquí no es un problema de presupuesto. Aquí es un problema de voluntad política. Tal vez no es problema de que falta dinero, sino de que está mal administrado. Es muy probable también, porque ese es el caso en educación y salud. Nosotros, Bolivia gasta en relación a su PIB, en educación y en salud, más que el promedio de Latinoamérica, ¿okay? Como porcentaje del PIB. O sea que no es una cuestión de falta de recursos, pero está pésimamente mal organizado en ambos sectores. Y no hay mediciones de calidad. Entonces, ¿cómo vas a saber si está bien gastado, si los alumnos están aprendiendo cuando ni siquiera les quieres hacer pruebas de aprendizaje? Este gobierno es uno de los pocos en el mundo que se niega a hacer las pruebas PISA, que son las pruebas de
calidad del aprendizaje a los alumnos de 15 años. ¿Por qué se niega? Porque sabe que la calidad del aprendizaje en Bolivia es pésimo. Y después me dice qué cosa va a hacer para los adolescentes y para los jóvenes. Bueno, pues darles una educación de calidad que después les permita ir al mercado laboral y ser competitivos. Otra pregunta sería, ¿cuál es su postura sobre ampliar las causales del aborto para que ninguna mujer tenga que recurrir a prácticas inseguras y que ponga en peligro su vida y seguridad? Yo no sé cuáles serán las causales actuales y cuáles serán las propuestas de añadir causales. De eso te lo confieso, no lo sé. ¿Okay? Sí te puedo hablar acerca de lo que yo tengo como convencimiento moral, religioso y pragmático acerca de los temas del aborto, ¿no? El aborto es uno de los temas más difíciles, creo yo, en materia de políticas públicas, porque hay que encontrar el justo medio. ¿Okay? Yo creo que uno no puede ser ni totalmente pro aborto ni totalmente contra aborto. ¿Por qué? Te voy a dar 2 ejemplos. Yo no creo que se le pueda obligar a una niña de 12 años que ha sido violada a ser madre. No se la debería obligar a eso, ¿no? Pero tampoco creo que a una mujer de 40 años que ya tiene 4 hijos y que quedó embarazada en el 5º mes de embarazo se le ocurra abortar, tampoco creo que sea lo correcto, ¿no? Entonces hay que encontrar el justo medio y nuevamente, siempre estamos queriendo descubrir la pólvora. ¿Por qué no hacemos un estudio comparativo de varios países? ¿Cuáles son las causales de aborto en varios países? Ni siquiera te vayas a todo el mundo. Antes solamente a los 9 países de Sudamérica. ¿Okay? Ustedes como organización podrían hacer ese trabajo. Sí, claro. Vamos a ver la legislación de 9 países, cuáles son las causales de aborto, qué falta y qué sobra en Bolivia. Ahora, claro, en los casos de violación y sobre todo en los casos de violación de niñas menores de edad, hay que actuar y actuar rápido, ¿no? O sea, porque en los primeros meses del embarazo. Sí, mire, y también hoy en día yo creo, bueno, como tú mismo comentaste, los jóvenes y señoritas o los adolescentes estamos enfrentando barreras económicas, tanto para trabajar como para estudiar. Exacto. Entonces, ¿qué harías para garantizarnos una autonomía financiera y una salida con oportunidades laborales? Lo que te dije hace un momento, garantizarles oportunidades de empleo en el sector privado con una educación buena, para que tú cuando vayas con tu currículum a una empresa privada a pedir un empleo, el currículum hable por sí solo. Y que tú tengas una educación que permita contribuir y que esa empresa se beneficie con tu aporte y que tú te beneficies con un ingreso estable. Me sorprende también su postura ante las preguntas que le estamos haciendo, pero hace rato también mencionó un tema de sus creencias, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿usted cree que las creencias religiosas deberían influir tanto como lo hace ahora en las políticas públicas sobre los derechos sexuales y reproductivos? A ver, hay gato encerrado en tu pregunta. Yo no soy tan ingenuo. Porque, por ejemplo, hubo un caso hace un tiempo, yo sé que ustedes han estado involucrados en tratar de resolver, creo que era en Santa Cruz, justamente de una adolescente, de una niña, creo que era de 12 años, que fue violada y que la Iglesia Católica se opuso a su aborto, ¿no? Incluso creo que la retiraron de la custodia de sus padres y después intervino el Estado. Entonces, yo creo que las instituciones religiosas deberían influir en la discusión acerca de las políticas públicas, pero no en la operación, no en la ejecución de las políticas públicas. Eso, una vez que se ha decidido, una vez que la ley está aprobada, una vez que los decretos están aprobados, toda la norma jurídica está aprobada, entonces tienen que ser las instituciones gubernamentales las que se encarguen de su ejecución. Se le puede permitir a una institución religiosa, digamos en un caso dado, que ya una madre haya dado a luz y sea adolescente o no, y la institución religiosa quiera cargarse de la custodia del niño y adoptar al niño, y eso es legítimo, ¿no? Y se hace en muchos lugares. Pero no creo que debiera interferir en el cumplimiento de la ley, porque mi creencia religiosa dice A, B o C, porque así la sociedad sería un caos, ¿no? Tú te imaginas, yo me invento la religión
canchaza, por decirte una cosa, y digo, ah, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar impuestos porque mi religión me lo prohíbe. No puedes, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta sería, si llega al gobierno, ¿qué haría para garantizar que adolescentes accedan a la información veraz y libre de prejuicios sobre su sexualidad? Eso tiene que ser parte del currículum, ¿no? Lo que hemos venido hablando. Tiene que haber la obligatoriedad de incluir la educación sexual y reproductiva en el currículum escolar y graduando la información de acuerdo a la edad del alumno, ¿no? No le vas a ir a hablar acerca de temas de aborto a niños de 6 años, por favor, ¿no ve? Entonces tienes que ir poquito a poquito a introducirlo, a que lo vean como una cosa natural. Es como cuando les enseñas cómo crece una planta, que la semilla, o sea, la sexualidad tiene que ser vista como una cosa natural, es de la naturaleza, no puede estar prejuiciada por otro tipo de conceptos, y es importante que por eso que la educación pública incluya estos temas en su currículum, pero no solamente que incluya en la enseñanza, sino, como dije hace un momento, también en los otros instrumentos que son paralelos a la enseñanza, ¿no? Que son el apoyo psicológico, la confianza que pueda tener un adolescente en acercarse a una autoridad del colegio o de otro estilo para hacer denuncias sin temor a represalias, y más bien con la certeza de que su denuncia va a ser investigada y eventualmente sancionada. Ya. Mira, Kevin, te comento que el índice de embarazos en adolescentes desde los 10 hasta los 19 años en Bolivia es alto, y es fatal ver las cifras, saber cómo es la situación. Y bueno, entonces esto se da mucho porque niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual y muchas terminan en embarazos forzados. ¿Cómo frenarías esta crisis? Es por eso que les dije hace un momento y creo que hemos estado de acuerdo, que tiene que ser investigado caso por caso. Porque tú dices adolescentes de 10 a 19 años, me dijiste, ya, es muy distinto una niña que ha sido violada a los 10 años o que ha sido violada a los 19. Hasta legalmente la de 19 ya es mayor de edad, ¿no? Entonces, muy distintos los casos. Por eso tiene que depender de las circunstancias, de la edad de la persona, tiene que ver de en qué mes está denunciando esto. Porque me venga una persona de 19 años, que ya no será un adulto, pero ya tiene su mayoría de edad, a decirme, ¿sabe qué? He tenido miedo de decirle antes, pero hace 6 meses me han violado y me han dejado embarazada y quiero abortar. A los 6 meses no me gustaría mucho, ¿no? Claro. Entonces va a depender de caso por caso. Entonces, pero está dispuesta a frenarlo, ¿no? O sea, en el caso de una niña, ya lo dije, en el caso de una niña de 12 años o de 10 años o de 11 años que haya sido violada y que se descubra que está embarazada en los primeros mes o 2 de embarazo, yo creo que se debería permitir que aborte, porque no creo que se le deba obligar a una niña de esa edad a ser madre. Le estás quitando su vida. Le pregunto, ¿cómo usted enfrentaría la presión de esos grupos ultraconservadores que buscan limitar los derechos de las mujeres y diversidades sexuales? Como, por ejemplo, yo que sé, tal vez hay un grupo recontra mega conservador que diga, no queremos que haya madres solteras. Tal vez sí o sí se tiene que casar con la persona con la que tuvo un hijo, pero sí. ¿Qué pasa si estamos pensando en el mismo precandidato que dice eso, ¿no ve? Tal vez no podemos mencionarlo. A ver, yo sí. Hace 2 días ha hecho una declaración exactamente en el sentido que tú dices, el doctor Chi. Claro. Hace 2 días. ¿Qué haría en contra de esos grupos ultraconservadores que dicen, sí o sí queremos esto, y sí o sí, y te van a hacer el problema? ¿Y cómo los enfrentarías? O sea, para empezar, no haría nada en contra de ellos. Sí. Creo que es una cosa pésima de la política. O estás a favor o estás en contra. Ajá. Y si tenemos diferencias de opinión, entonces tengo que estar en contra y no puedo hablar contigo y te tengo que castigar de alguna manera. No, la cosa es así. Al grupo ese conservador, ultraconservador, que me pida tal cosa, les digo, señores, ustedes han participado en la formulación de la legislación. Yo los he invitado a participar. Ustedes no han tenido, la mayoría no ha estado de acuerdo con sus caprichos. La ley es la ley y la ley se cumple. Y mi obligación es que se cumpla la ley. ¿Ok? No es darle gusto a todos y cada uno de los grupos o a todos y cada uno de los ciudadanos. Eso jamás se va a lograr. Jamás se va a lograr.
La ley se tiene que cumplir. Y si realmente hay una parte importante de la sociedad que no está de acuerdo, entonces que se modifique. Ahí sí, que haya presión en el legislativo para que se cambie el artículo tal o el artículo cual, o haya presión en el Ministerio de Educación para que se cambie tal cosa, ¿verdad? Pero tenemos que ser obedientes y disciplinados en el cumplimiento de la ley y no de los caprichos de cada uno. Tal vez un Estado democrático realmente. Totalmente. Tenemos que volver a ser una democracia. Mis dos cosas principales en mi propuesta son democracia y economía. Tenemos que ser un país democrático. Somos un país democrático ahorita. Te pregunto, ¿tú crees que Bolivia es un país democrático? Yo te respondo, yo no creo. Yo creo que Bolivia es un país democrático un día cada 5 años. Es el día de las elecciones. ¿Por qué? Porque las elecciones son una característica importante de una democracia. Pero no es la única característica. Hay como 5 o 6 características importantes. Libertad de expresión. ¿Tenemos libertad de expresión? Cuando cierran radios, cierran periódicos, amenazan a los analistas económicos diciendo están creando especulación, etc. Libertad individual. ¿Tenemos libertad individual? A ver, anda a preguntarle a Luis Fernando Camacho o a Marco Antonio Pumari o a Janine Áñez si se respeta su libertad individual. No tienen sentencia. La separación de poderes. ¿Podemos decir que el legislativo y el judicial son independientes del ejecutivo? El ejecutivo ha copado todo. ¿Okay? Entonces, eso no es una democracia. No lo es. Y tenemos que serlo. Y lo hemos sido. No seríamos perfectos anteriormente, pero antes de que entren más al gobierno, había una estabilidad democrática, había separación de poderes, pesos y contrapesos, libertad individual, respeto a la propiedad privada. Entran unos avasalladores a la tierra de tu abuelo y se la quitan y él no puede hacer nada. Bueno, estimada Amparo, vamos a hacer un segmento de 5 preguntitas de sí. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo con que la educación integral en sexualidad sea obligatoria en las escuelas? Sí. ¿Está a favor de ampliar las causales del aborto en Bolivia? No sé. ¿Está de acuerdo con que adolescentes puedan acceder a métodos anticonceptivos sin necesidad de consentimiento de sus padres? Depende de la edad. ¿Está a favor de sancionar penalmente a quienes obstaculicen el acceso a derechos sexuales y reproductivos? Creo que sí. No estoy muy segura, la verdad no lo había pensado, pero creo que sí. Ya. ¿Cree que la religión debe influir en las políticas públicas del país? En la formulación sí, pero en la ejecución no. Muy bien. Bueno, se termina esta sección de preguntitas de sí, no. Y va a continuar mi compañero. Un compromiso con la juventud. Quería, Amparo, mira, nosotros elaboramos una dinámica, por así comentarlo. No sé si notaste que tenemos aquí un ánfora. Entonces lo que yo haré es darte una hojita y un bolígrafo. Uh-huh. Ay, perdón, te pasaré. Y tan. Ahora, ¿qué es lo que haremos con la hojita con el bolígrafo? Quisiera que hagas una promesa, un compromiso con nosotros, con la juventud, en el caso de que tú llegases a la presidencia. Sí. Una promesa nos puedes hacer ahorita y llegas a la presidencia, ¿qué promeserías que la tendrías que cumplir? Ahí le damos unos minutitos también para que pueda realizar la correspondiente respuesta. También comentarte que... Esperame un segundito. O sea, va a tener que ser muy genérico, ¿no? Porque si no, vas a tener que dar media hora para poner... Porque mis promesas ya están en mi programa, que lo pueden ver ustedes en mi sitio web. amparoparabolivia.org. Amparoparabolivia.org. Ahí van a ver todo. Aquí te voy a dar una cosa muy genérica. Sí. Bueno, querida Amparo, muchísimas gracias. Nada. Sí, también te comentaba, cuando terminemos todos los episodios del podcast, vamos a publicar la promesa en nuestras redes sociales. Perfecto. Un gustazo haber trabajado contigo y... Y bueno, para terminar,
Querida Amparo Vallivian, gracias por tu linda presencia y tomarte el tiempo para hablar y charlar con nosotros. Tal vez quieras decir algo más. No, quiero agradecerles yo por la invitación. Me gusta hablar con la gente joven. Ustedes son el futuro del país. Los invito a pensar distinto, a pensar fuera de la caja, a examinar cómo se hacen las cosas en otros lugares. Uno de los lemas de mi campaña es Bolivia de otro modo. Yo quiero una Bolivia que sea de otro modo de la que ha sido durante los últimos 19, 20 años. Y ustedes son los que van a asegurar esa Bolivia. O sea que me encanta siempre compartir con ustedes, compartir sus ideas, y a quienes escuchan, los invito a oír un poquito más sobre otros temas que no se han hablado hoy día, que son muy importantes para el país: la escasez de dólares, la escasez de combustible, las dificultades en conseguir empleo y muchos otros similares. Y todo esto ustedes lo van a ver en el sitio web amparoparabolivia.org. Ahí tienen mis propuestas, ahí tienen las entrevistas en otros medios de comunicación como este, o medios más formales, y también tienen un resumen de quién soy yo como persona, cuál es mi formación, cuál es mi experiencia, etcétera, etcétera. Así que les agradezco muchísimo. No, más bien a usted, señora Vallivian. Gracias por estas palabras tan lindas, y despedirnos de nuestro compañero Carlos y nuestra compañera Nardi, y también a la audiencia. No se olviden del próximo podcast con sentido joven, en línea y en las sopas. Gracias. Ahí.